Una tarde de otoño y la verdad que es un momento muy interesante para hablar con Sergio Ochoa, bioquímico, laboratorio SIL, con muchas novedades. ¿Cómo andas, Sergio? Primero, ¿cómo estás vos? Hola, Vane, ¿cómo te va? Muy Bueno, bien, antes muy que nada, bien. gracias por la invitación. Siempre es importante poder comunicarse a través de los medios de Tras la Sierra con toda la comunidad. Sí, no Así que bueno, solamente comunicarse, sino estar al servicio, ¿no? Y cuando hablamos de no solamente necesidades, sino cuestiones que tienen que ver con el día a día, temas que tienen que ver con la familia, el tema laboral. Bueno, y ahí estamos nosotros para acompañarte. Laboratorio SIL, estamos hablando de algo, no solamente lo que ofrecen, las oportunidades, y también cuestiones que tienen que ver con temas que quizás no se abordan. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con TEA, autismo. Contanos un poquito, Sergio, cómo trabajan ustedes desde el laboratorio para hacer estudios muy específicos que por ahí la gente desconoce. bueno, es un tema muy amplio, es un tema, todos los que son las patologías o las situaciones que tienen que ver con el neurodesarrollo. Es un tema muy amplio, muy vigente hoy en día, obviamente gracias a todos los avances científicos, al conocimiento que se va ampliando permanentemente y bueno, y eso nos va llegando. Yo tengo el recuerdo del año pasado, te contaba algunas cosas, proyectos de cosas nuevas que estamos por hacer y hoy por hoy te puedo decir que los tenemos implementados, cosas en las cuales estamos trabajando. Y bueno, y todo lo que tiene que ver específicamente a pacientes que están encuadrados dentro de lo que es el espectro del trastorno del autismo, bueno, es todo un tema hoy por hoy altamente vigente en todos los lugares del mundo porque se han logrado avances muy trascendentes. Ujú. Y bueno, a nosotros es un tema que siempre nos ha interesado y de alguna manera el laboratorio es una herramienta más que se ha sumado con mucha fuerza en el manejo de este tipo de pacientes. Cuando hablamos de estos estudios que son muy específicos, ¿cuál es el alcance? ¿A qué se apunta? O sea, a diferencia de los tradicionales, ¿no es cierto? Mira, antes que nada hay que entender que dos o tres aspectos que tienen que ver muy íntimamente con pacientes que son diagnosticados con autismo. Uno de los primeros aspectos, desde el punto de vista técnico, vamos a decir que tienen un espectro fenotípico muy amplio. ¿Qué Bien, quiere decir esto? Que las presentaciones clínicas y las situaciones de cada uno de estos pacientes es muy variada. claro. Eh, E eh, incluso no se puede generalizar en muchos aspectos, ¿puede ser, Sergio? y en muchos casos no terminamos de conocer la causa concreta que lleva a la situación, aunque ya se está sabiendo cuáles son ciertas vías que van a llevar, ciertas alteraciones que pueden llevar a que ciertos pacientes presenten alguna forma de autismo y a su vez tratar también diferenciarlos de otros pacientes que tienen afecciones a nivel del neurodesarrollo y que tienen que ser abordados de otro lado. Ujú. Pero un aspecto, un primer aspecto para mencionar es que tenemos que entender que esto no es una patología concreta como puede ser, por ejemplo, una diabetes. Claro, O sea, ¿sos diabético o no sos claro, diabético? sí. ¿Sí? Y una vez que estás dentro del hecho de ser diabético, bueno, hay que abordar la patología como tal. Acá tenemos una patología que es multicausal. Se sabe de que hay muchos factores que pueden incidir, como por ejemplo factores desde lo genético y factores ambientales, y el entendimiento de esto, de esta multicausalidad de estas enfermedades, hacen de que haga falta toda una serie de estudios. Hay un camino un tanto largo, a veces complejo, de las familias que deciden abordar el tratamiento Mm, de estos niños. Por lo general se atienden en una primera y segunda infancia.
Lo cual hace que sea un camino un tanto complejo, difícil, pero... Discúlpame, cuando hablas de un camino, hablas de un seguimiento, o sea, esto no es que empiece y termina, De un tiempo, es de un de un continuarlo, tiempo largo, prolongado. abordando instancias, probando por acá, esto no resulta, probando por otro lado, y esto hace de que sea un tipo de patología que sí o sí tiene que ser abordada desde el concepto de la multiprofesionalidad, de los distintos agentes en el sistema de la salud que tienen que intervenir para poder atenderlos. Bien. Y en este sentido, Vanessa, el laboratorio, como te decía, ha comenzado a ser un protagonista con más fuerza, porque los estudios a niveles químicos, moleculares, genéticos, bueno, hace de que tengan hoy por hoy una participación importante. Sergio, esto cuando hablas de la importancia, ¿no? Y este pequeño gran detalle tiene que ver con el origen, la causa, o de qué estamos hablando, qué tenemos que tratar como para seguir un tratamiento, como para acompañar al paciente y también acompañar a la familia, porque en muchos casos también eso influye mucho, ¿no? ¿Cómo Sí, se organizan? esto es así. El concepto que hoy por hoy está muy vigente es que no vamos a hacer un tratamiento para tratar el autismo, sino que lo que se va a tratar de hacer es de identificar, y acá viene el concepto de la medicina personalizada, Sí. caso por caso, con los diferentes intervinientes de los profesionales que intervienen en el manejo de estos pacientes, para tratar de abordar al paciente en su individualidad, viendo cuáles son sus comportamientos, viendo cuál es la posible causa, si es que se logra llegar a conocer, y ver cuáles son aquellas alternativas de manejo del paciente que no necesariamente tiene que ver con un tratamiento en el sentido como habitualmente lo entendemos, que es a través de un remedio, por ejemplo, o un tratamiento muy puntual, muy orgánico, sino que se trata de abordar la vida de ese paciente tratando de mejorar precisamente esto, la calidad de vida, y un aspecto muy importante también, la inserción a la sociedad de la manera más sana y que se considere mejor para cada caso. Interesante esto que decís, Sergio, sobre todo cuando hablamos de la familia, cómo se aborda. ¿La familia llega a vos o es el médico que se conecta con ustedes como para realizar determinados estudios? ¿Cómo es ese enlace, ¿no? Como para comprender la complejidad de la situación y llevarlo de la mejor manera. Sí, vos sabés que en este caso puntual que estamos hablando, tiene una particularidad precisamente por esto que te mencionaba, desde los distintos ángulos de donde puede ser manejado un paciente, y esto hace que las familias por lo general abordan el camino de la medicina convencional, claro. Pero en muchos otros casos también se trata de ver qué otras alternativas más allá de las convencionalmente médicas pueden ayudar y contribuir a la mejora de la calidad de vida de este paciente. Bien. En esa instancia es cuando, a veces por indicación médica, por lo tanto, y a veces por motivación, por información que ha tenido la familia, se contactan con centros que están asociados al manejo de este paciente, y ahí solicitan determinada información y ahí se desprenden determinados estudios. Por darte un ejemplo que es muy importante, te cuento que a nivel nacional existe lo que se llama la Fundación del Bioabordaje del Autismo. Explícanos un poquito de qué se trata eso, porque me parece que esta más que interesante. Es una fundación que se ha formado en Capital Federal, ¿sí? En donde intervienen familias y muchos profesionales médicos, en muchos casos de ellos con casos de pacientes con autismo en el seno de sus familias, y que han interactuado a nivel internacional tratando de ver qué hay para hacer con estos niños. Y estamos hablando de la experiencia en primera persona, ¿no? Con lo cual estos profesionales tienen quizás otra perspectiva, sí, ¿no? A diferencia de una familia que por ahí no conoce. Y una mirada tanto de a veces de profesionales, y también desde el punto de vista de ser padre a lo mejor de algún caso. Por eso tiene una connotación como un colorcito diferente a lo convencional.
Y esta fundación, que tiene un grado de divulgación a nivel nacional, y abordan con muchos profesionales que están vinculados, con el asesoramiento de expertos internacionales y de muchas entidades e incluso de empresas que a lo mejor trabajan en productos que pueden llegar a servir puntualmente a estos niños. Y dentro de esto, te vuelvo a decir el concepto, el laboratorio tiene un rol muy importante. Esto nos ha llevado a vincularnos con ellos y en este momento estamos trabajando también a nivel nacional, tratando de aportar lo que nosotros podemos ofrecer. ¿Y qué es? Es la posibilidad de que la gente acceda desde el lugar donde viva a poder realizar estos estudios. Incluso sin ir más lejos, esta mañana, por ejemplo, estuvimos atendiendo un caso de un paciente, una familia de Salta, que necesitaba hacerse las cosas. Circunstancialmente digo que ellos vinieron, pero estábamos para hacer los estudios directamente en Salta, porque tenemos armado cómo hacerlo. Hay una familia que nos contactó semana pasada de Paraguay, que pueden llegarse hasta Formosa, no podrían ir más lejos, pero está la posibilidad de poder atenderlos allá, y esa logística y esa comunicación necesaria para que esto se concrete es absolutamente factible. Sergio, esto que nos estás comentando, a mí en lo personal me sorprende y no. Me sorprende en el sentido de que no hay techo. Acá se pueden llegar a situaciones e incluso a desafíos que por ahí no entran en nuestra cabeza. Y lo que están haciendo ustedes, Laboratorio SIL, es permanentemente estar al servicio y buscando, porque el qué sabemos que hay que hacer, el tema es el cómo. ¿Cómo facilitar? Y a veces con el cómo, ¿no? Y el tema de los plazos que a veces juegan en contra, es donde hay que armar la logística más allá del estudio en sí, ¿no? Con la fidelidad, con la eficacia, con todo lo que conlleva un informe de ustedes. Sí, y en el caso puntual, vuelvo a la particularidad de estos pacientes, en el contacto que nosotros tenemos con las familias, donde primero y todo en una fase informativa, cuando quieren avanzar en los estudios, bueno, ver como decís vos, cómo lo podemos llegar a plasmar. Sí. Y realmente, bueno, hay todo un trabajo de un equipo que tiene que funcionar perfectamente. Nosotros estamos a cargo de supervisar toda esa tarea, y bueno, y la verdad que genera, cuando los casos se van concretando, genera una satisfacción muy grande, porque esto va más allá de la realización y de la concreción de un análisis. Seguro. Son familias altamente demandantes de una explicación más amplia, por lo tanto te demandan tiempo, te demandan a veces interacción con los profesionales de primera línea que los están atendiendo, que incluso algunas especialidades no están tan en conocimiento de esto, entonces requieren información científica, información de los por qué, hasta incluso, que esto me parece que divulgarlo me parece muy importante, para que la familia, antes de llegar a decidir qué camino voy a tomar en lo analítico, como en otros aspectos, hasta nosotros podemos llegar a concretar las entrevistas online con los profesionales especializados. Como una junta, ¿no? Exacto. Sí. De modo tal que ellos puedan sacar todas sus dudas, calmar las incertidumbres. Fíjate que esto que comentás me parece que es el antes y el después, porque es la toma de decisiones en función a la información que tenemos, ¿no? Y cuando la información es obviamente certera, precisa, contundente y tiene un respaldo, hace que la situación no sea tan complicada, o al menos decir, bueno, podemos ir por acá, ¿sí? Tal cual. En lo personal, ¿cómo lo vivís esto, Sergio? Porque, a ver, vamos a decir, yo te hablo hace 20 años atrás y te hablaba de esta situación, vos decías, no, esto es una locura. Hoy, no, ya lo... Porque vos sos medio visionario. No, sí, uno trata de estar, una de las cosas que hacemos en el laboratorio es tratar de que alguno de los integrantes del equipo, normalmente suelo estar yo en esto, es tratar de estar mirando un poquito qué es lo que sucede en la profesión aquí y en otras regiones, cosa de poder ir aprendiendo permanentemente y poder trasladar al medio de uno las formas de trabajo, los servicios que se implementan, y eso nos sirve para mejorar, para estar actualizado. Y bueno, creo que la vocación de servicio
a nivel de la profesión bioquímica se manifiesta en esto también. Acá tiene que ver la ciencia epigenética también, ¿cómo se maneja? Sí. Te comentaba al principio que las causas que están potencialmente involucradas en estos casos tienen que ver no solamente con cuestiones propias del organismo, de cómo uno nace, sino también cómo uno interactúa con ese medio ambiente y cuánto influye. ¿Cómo impacta? Hoy por hoy, cuando ya utilizamos términos técnicos como el que vos mencionás, Vanessa, la epigenética, para tratar de explicarlo lo más fácil posible ¿De qué se trata, a la no? gente, Sí. es que todos sabemos de que nacemos a partir de un código genético, son los genes que tenemos establecidos, imaginarse un bloquecito al lado del otro, y una cosa es que uno nace con esos genes y otra cosa es cómo funciona cada uno de estos genes. Okay. No todos nuestros genes funcionan del mismo modo y se ha visto en estudios que llevan larga data ya, largo tiempo, se ha visto que en pacientes que están encuadrados dentro del espectro autista, estos genes funcionan de una manera a lo mejor diferente y este funcionamiento diferente puede deberse a cierta forma de interacción con el medio ambiente. Bien. Y cuando hablamos de interacción con el medio ambiente se refiere no solamente a las experiencias sociales, sino también a las características del ecosistema en el cual nos movemos. ¿Sí? Por lo tanto, eso va en línea muy directa a cuáles son nuestras fuentes de energía, nuestras fuentes de alimentación. La alimentación es un aspecto muy importante a encuadrar de estos niños. El estilo de vida, ¿no? También. El estilo de vida y todo eso, hoy por hoy se sabe que mediante mecanismos moleculares muy complejos, esto influye en cómo los genes se van a expresar. Ok, bien. Todos somos partícipes de estos mecanismos, pero cuando ciertas líneas no están funcionando a lo mejor del modo más apropiado, se ven interferidas y ciertas cuestiones, como por ejemplo hablar de las vitaminas, que para todo es normal, me suplemento y listo, tengo el aporte vitamínico. Bueno, hay personas que por un determinado motivo, tal vez por una causa genética o por una causa ambiental, las líneas metabólicas están interferidas y no se pueden desarrollar de una manera apropiada. Bien. Un ejemplo, a ver, que todo el mundo conoce. A ver. Todo el mundo conoce y que tiene, no directamente que ver, pero tiene mucho que ver con esto, sabemos que todas las mujeres que se embarazan y las que tienen planificado embarazarse, tienen que tener un aporte de ácido fólico. Sí. El ácido fólico de todas maneras. Eso lo saben todas las mujeres. Sí. Y el hierro, ¿no? En esa combinación. Hierro también, Sí, en esa combinación. y muchas otras cosas. Sí. Esto del ácido fólico, ¿por qué es? Se implementó hace muchos años porque lo que se trataba de evitar era que se presentara una afección que tiene que ver con los genes, que es la espina bífida. Sí. Tenía que ver con eso. Pero está visto de que no solamente tiene que ver con el hecho de evitar que se presente esta patología muy concreta, sino que también tiene que ver con muchas otras líneas metabólicas que inciden en el funcionamiento de las neuronas y que muchos de ellos se ha visto de que tiene que ver con el autismo. Mirá, qué interesante esto que decís, ¿eh? Entonces, hoy por hoy... Lo que es prevención, ¿no? Cuando tenemos la información, tenés el dato y decís, algo tengo que hacer. Tal cual. ¿No? Es así y en este sentido, por ejemplo, puntualmente el hecho de tener la vía metabólica del ácido fólico en condiciones y que llegue y participe de esa vía como tiene que ser normalmente, es un estudio que hoy por hoy se hace, te diría, hasta de primera línea, hoy por hoy en pacientes con autismo. ¿Por qué? Porque con ciertos tratamientos se puede ver mejora en muchos aspectos de estos pacientes. Qué bárbaro. Fundamentalmente en aquellos aspectos que son un tanto bastante intangibles, como lo es
el comportamiento de estos niños, en definitiva la forma en que ellos se desempeñan y se desarrollan, y se ha visto que estos tratamientos han generado mejoras muy significativas en muchos pacientes. Entonces, hoy por hoy, por decirte un ejemplo, es uno de los estudios que se hace. Es uno de tantos. Es uno de tantos. Sergio, la verdad que interesantísimo esto que nos traes, que muchas cosas por ahí escuchamos, nos llega hoy con las redes sociales, las plataformas, quizás podemos acceder no sé si información, pero al menos el dato, ¿no? Y después, bueno, habrá que ahondar sobre el tema. Lo importante es que Laboratorio SIL está acá en Villa Dolores y que tiene alcance y tiene posibilidades en todos lados. Contanos un poquito más cómo están los horarios, cómo tiene que hacer la gente, cómo se tiene que llegar. Bueno, eso también te lo comento un poquito Sí. más globalmente. Desde el año pasado nos propusimos un trabajo que se comenzó el año pasado, y bueno, tenemos un 2026 bastante intenso en este sentido, que es el de redoblar los esfuerzos para que la condición del servicio, de poder llegar a lo que la gente quiere, a lo que la gente necesita, no es lo mismo como pide hoy por hoy un paciente 2026, que se atienda su requerimiento de análisis, que como era hace 30 años. Claro, Hemos claro. tenido que cambiar mucho y tenemos que seguir cambiando, tenemos que seguir mejorando la integración de una nueva generación de integrantes en el equipo del SIL y de nuestro laboratorio de Agnus Lab en Córdoba. Es muy importante, es sangre nueva, cabecitas nuevas, formas nuevas. Sí. Y esa combinación entre la experiencia y lo nuevo, ¿no? Nos exigen mucho porque entre todos los cambios que hay a nivel científico, tecnológico y también las formas de las personas, bueno, lo que intentamos hacer es llevar adelante un equipo de gente que podamos lograr la mayor satisfacción posible de quienes solicitan nuestros servicios. Totalmente. En cuanto a las cosas que hoy por hoy seguimos brindando, hemos acentuado cada vez más la demanda de la gente, todo el mundo corriendo con los tiempos. No me digas, en serio, muy ansiosa la gente. Sí, es tremendo. Es tremendo, es tremendo, sí. Y bueno, y hay que dar respuesta a eso. Hay que dar respuesta. Entonces, el hecho de poder tener una flexibilidad muy amplia con el tema turnos, la forma en que se lo atiende, a dónde se lo va a atender. ¿Cómo llega el informe? Horario, Claro. Cómo llega el informe, tenemos que adecuarnos a las idiosincrasias nuestras, en el sentido de que todavía hay gente que sigue queriendo un resultado en papel, Claro. y tenemos que hacerlo en papel, y como hay gente que pide que no nos quiere ni ver la cara más, Claro. y pide todo digital, Qué bárbaro. y bueno, y toda esa información tiene que ser dada tal cual como la gente lo pide. Ponemos un gran esfuerzo en que tenemos que mejorar día a día en lo que tenemos que entender como ya no es más el concepto de la atención del profesional, sino que tenemos que estar brindados plenamente nosotros en lo que tiene que ser la experiencia que la persona tiene de haber contactado con nosotros. Totalmente. Y la idea es monitorearlo, por Sí. eso muchos los vamos a estar molestando seguramente con algún contacto vía WhatsApp, telefónico, preguntándoles, porque si de algo vamos a aprender es de las observaciones, tanto negativas como positivas, por Totalmente. supuesto, de cómo fue su experiencia con nosotros. Y bueno, transmitirle a todos de que nuestro empeño está puesto, nuestro esfuerzo está puesto en que sea la mejor. Villa Dolores, calle Italia. Italia 53. 53, tiene el estacionamiento enfrente, o Hay sea, estacionamiento no hay disponible porque sí. somos conscientes de la problemática del parque automovilístico que la ciudad viene teniendo. Es una dificultad, pero ahí tenemos estacionamiento disponible todo el tiempo y estacionamiento gratuito, y si no, lo vamos a atender a su casa. Son muchos los servicios hay que muchos, tenemos para hay dar. mucho, hay mucho. Sí, la verdad así. que un gran equipo Laboratorio SIL, no solamente desde aquellos que están en el mostrador, aquellos que te sacan sangre, que te hacen los estudios con un cariño, con una dulzura, con una sonrisa, entendiendo que del otro lado hay nervios, hay angustia y vaya a saber cuántas cosas más. Entonces me parece que la empatía también suma al momento de brindar este servicio. Y no es lo mismo que la intención nuestra está reflejada en un cartel
que está puesta en la puerta del laboratorio, pero para que la gente lo vea cuando se va yendo. Exactamente. Que le agradecemos realmente su presencia ahí y que esperamos que haya tenido la mejor sensación, porque a eso nos estamos brindando. Bien. A que sea siempre lo digo yo desde el lado a lo mejor más grande, no solamente una sensación que tiene que estar respaldada en el lado de adentro, lo que la gente no ve. Exacto. No ve cómo es el laboratorio adentro. Sí. Bueno, yo deja siempre su muestra y lo grafico como el iceberg. Lo que ves, cual, pero lo que está abajo es mucho más amplio exacto. Y poderoso. Y nosotros realmente nos interesa que la gente va a ver lo que tiene que ver en la atención, pero nuestra pretensión es que sepa qué más sucede. Exactamente. Y agradecemos nosotros que estés acá, obviamente representando el laboratorio y contando un poquito todas las novedades, lo que se viene, lo que están trabajando. No me quieren decir nada, pero sé que están en algo que es espectacular también. Están capacitándose, están actualizándose. ¿Para qué? Para brindar el mejor servicio. Así que, Sergio, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, gracias a toda tu audiencia. Sí. Sabemos la llegada que tenés, Vanessa, con tu programa y con la calidez de tu persona. Así que muy agradecido por eso. No, y aparte no me pincharon, así que eso también está bueno. Ahí está, Sergio Ochoa, bioquímico, Laboratorio SIL presente. Quédate ahí, no te muevas, que enseguida continuamos con más en nuestro Valle con Vani.